Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los saludo desde aquí, desde la hermana República de San Dimas, San Antonio la Isla. Ya estamos aquí con la intención de tener nuestra reflexión del día de hoy, lo que es el arresto y la crucifixión de Cristo. Recuerden, es algo en lo que tenemos que estar meditando. Buenas tardes a quien ya se conectó. Les pido a quienes vayan conectándose que vayan compartiendo el video para que otros más vayan conectándose aquí. Yo les pido que ya no me escriban nada, por favor. Que ya no me escriban nada. Si le interrumpes y pagamos todos los teléfonos. Ya no me escriban nada. Mau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hasta allá está San Luis Potosí. Bueno, vamos a comenzar. Quiero comenzar con ustedes, mis queridos hermanos, quiero ponerles un canto alusivo a todo esto, pero antes de ponerlo, a ver si se escucha aquí la transmisión. Eh, ¿Cómo están, mis amados hermanos? Yo sé que no es fácil estar enclaustrado tanto tiempo, parece que va esto a prolongarse más días, pero démosle gracias a Dios por el tiempo en el que podemos estar pasando con nuestra familia, eh, conociéndonos más, poder meditar mejor en la palabra de Dios. Eh, Hermanos, gracias por conectarse. Hola Ruth, buenas tardes. Hoy es un día especial, hablando históricamente, a nivel mundial. Hoy se celebra la muerte de Cristo, algunos lo celebran con fiesta y embriagándose, y otros meditando en la palabra de Dios, que esto es lo que debemos de estar haciendo, meditar en la palabra de Dios. Yo les ruego, les sigo rogando, mis hermanos, que no olviden de lavarse constantemente las manos, de estarse poniendo gel, de que a medida de lo que puedan, no salgan de casa, que se queden en casita. Estamos a punto de... Hola Javier, estamos a punto de entrar a la tercera fase. La tercera fase de la epidemia es donde ya no se puede contabilizar de dónde salió el contagio. Aquí sí ya es, lo voy a traducir yo en palabras en un léxico muy coloquial, sálvese quien pueda. Y hermanos, a lo mejor no es un contagio mortal para todos, pero ¿para qué nos arriesgamos? Y yo los invito a que meditemos, que no tentemos al Señor nuestro Dios, que estemos bien conscientes de todas estas cosas, que nos cuidemos, que cuidemos a nuestras esposas, hermanos, cuidemos a los viejitos. Yo ya no tengo el privilegio ni de tener a mis suegros, ni de tener a mis papás. Feris ya no puede salir corriendo a abrazar a sus viejitos, pero tal vez ustedes sí. Cuídenlos mucho, por favor. No permitan que esto pase. Eh, algunos de ustedes conocen a José Carlos Ángeles, uno de los profesores del Seminario Bíblico Palabra de Gracia en México. La abuelita de su esposa, creo que sí fue la abuelita de su esposa, Sí. fue contagiada de COVID-19. Y pues ahora hay riesgo ahí en toda la familia, ¿no? Les pido que estemos orando por ellos, hermanos. Esto es muy serio, por favor. Cuidémonos y tomemos esto con la conciencia, con la seriedad que esto requiere. Esto es más allá de lo que podemos imaginarnos. De verdad, hermanos, seamos conscientes. Yo sé que muchos ocupan este tiempo para salir de viaje, irse a la playa y, hermano, por alguna razón, Dios nos confinó a estar en la casa, estar meditando en la hermosa palabra de Dios, meditando en la obra de Cristo. El riesgo de contagio es que si alguien anda en la calle, cuando él regrese a casa no sabe si trae el virus. Yo sé que hay algunos que tienen que salir muy necesariamente.
pero a medida de lo que podamos, mis amados, por favor, no salgamos. Quedémonos en nuestra casita, por favor. Y bueno, quiero ponerles un canto. Les acabo de mandar uno vía WhatsApp. Les acabo de mandar un canto del pastor Enrique Godoy. Quiero poner uno aquí, a ver si se escucha, a ver si no se oye muy saturado. Si se escucha muy saturado me dicen y le bajo. Es un canto también muy viejo, muy viejo, de cuando nosotros acabamos de llegar casi a la iglesia. Y bueno, me vino a mi mente ahorita, ya están en YouTube, ya no es tan difícil reproducirlos, pero quiero ponérselos, hermanos. Son cantos muy alusivos a lo que es el sacrificio de Cristo. Este se llama Saliendo del Pretorio, tal vez se llama Saliendo del Pretorio, con Ruth Ríos. Lo voy a poner, mis hermanos. Si se escucha saturado me dicen. Levántate, maldito.
Bueno, pues hola Felipe, ¿cómo estás? Pues es un hermoso canto que nos habla acerca del sacrificio de Cristo. Si hay un tema que en lo particular me cuesta mucho trabajo exponer, es este. Este de el sacrificio de Cristo. Lo que costó, lo que costó nuestra salvación. Y que a veces seamos indolentes, que, que no consideremos lo que realmente costó y que vivamos por el mundo como si Cristo no existiera. Eso es terrible. Verdaderamente es terrible. Voy a explicar el arresto de Cristo. Voy a explicar el sacrificio de Cristo. Voy a tomar un pequeño comentario de un libro del pastor MacArthur titulado Nuestro extraordinario Dios en el capítulo 9, solamente un pequeño fragmento para poder comprenderlo mejor. Y que esto nos sirva. Quise ponerlo a las 3 porque se supone que el Señor murió entre las 3 y 3:30 de la tarde. Al final de esta exposición voy a ponerles un canto más. Se llama La Vía Dolorosa, lo canta el pastor Godoy. Y después de les voy a poner un video que bajé hace mucho tiempo. No es mío, lo aclaro. Es un video donde se explica la muerte de Cristo vista desde el lado científico humano, para que nosotros podamos comprenderlo mejor y meditar un poquito y dejemos de llevar vidas mediocres, podamos compartir el Evangelio con mucho tesón, sin temor a nada, porque realmente vale la pena mucho hablar de Cristo. De verdad, vale mucho, mucho la pena. Les voy a pedir por favor que me acompañen ahí donde están, desde casita, que me acompañen a hacer una oración para poder comenzar con esta exposición. Gracias, mi hermano Enrique. Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor. Gracias, amado Padre, porque nos confinaste en este tiempo a nuestra casa para no salir, para no contagiarnos. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de la iglesia. Ayúdanos a ser conscientes de eso y resguardarnos lo mejor posible. Y también, Señor, te suplico en esta tarde que me ayudes a poder exponer con claridad o con la mejor claridad posible tu hermosa palabra, donde tenemos que meditar tocante al arresto de Cristo y la muerte, pero más aún, lo que Él padeció por amor a cada uno de nosotros, para salvar a la humanidad de sus pecados, para que se vuelvan de ellos y crean en Él, se conviertan de sus pecados, Señor, y crean en el Dios vivo y verdadero de la Biblia. Ayúdame a poder exponerlo con claridad, amado Padre. Te lo ruego y te suplico que si hay alguien que está viendo este video ahorita, que aún no es creyente, que tú toques su corazón, porque como meditábamos ayer, Señor, nosotros podemos estar encerrados en casa, pero tu palabra es libre y viaja por internet como tú quieres y ella no está cerrada, Señor. Más al contrario, es viva y es eficaz, que penetra hasta partir el alma.
No solo eso, Señor, sino también disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal vez a alguien nos podrán mentir o tratar de engañar o muchas veces engañar, pero a ti jamás, Dios, a ti jamás, delante de ti, delante de tu palabra, todas las cosas están al desnudo, Dios. Que este mensaje, amado Padre, llegue y penetre en el corazón de aquellos que aún no han confiado en Cristo, no han querido creer. Tócalos, Dios, por favor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar la primera reflexión que tuvimos en esta semana acerca de este recordatorio. Fue primero la llegada de Cristo. Hicimos un panorama muy rápido, Antiguo Testamento, los 400 años de silencio, hasta cuando empieza a ver las señales de que Cristo va a nacer. Luego hablamos acerca de el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo también, y hoy vamos a ver el arresto de Cristo, el sacrificio del Cordero de Dios. El sacrificio del Cordero de Dios. Y como lo hemos estado haciendo a lo largo de la semana, no vamos a meditar en un solo texto, vamos a estar viendo varios textos para poder comprenderlo. Va a parecer ser esta una exposición larga, voy a tratar de ser muy puntual y muy preciso para tratar de llegar hasta donde pretendo llegar en esta tarde. Entonces, primer punto que vamos a ver hoy, el sacrificio del Cordero. Su predicación de muerte. Él lo había anunciado ya con anterioridad. Las multitudes esperaban a que Jesús asumiera el trono de Israel porque lo esperaban como el gran libertador. Así lo esperaban. Y esta es la reseña que hace el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, cuando empieza a dar todas estas genealogías, y es el rey esperado, quien iba a tomar el trono de David. Entonces, las multitudes esperaban que Jesús asumiera el trono de Israel. Pero en lugar de tomar su trono como rey, en un alarmante cambio de eventos, Jesús les dijo a sus seguidores que pronto sería ejecutado, que caería en manos de pecadores, como dice Mateo en el capítulo 26, versículos 1 y 2. Jesús dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mateo capítulo 26, versículos 1 y 2. Jesús sabía que los eventos que estaban a punto de ocurrir, incluyendo la manera en que moriría, serían la culminación del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad. Junto con las predicciones de su muerte, Jesús también declaró que se levantaría otra vez al tercer día conforme a las Escrituras, como lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Mateo en el capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, y principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está muy puntualmente. También dice Mateo 26, 3 y 4, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. En el 14, 16 al 16 del mismo capítulo dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
¿Se dan cuenta? Todo lo que el Señor Jesús padeció, Él sabía lo que iba a hacer y lo hizo voluntariamente. Escuche esto, solamente por amor a usted, a ti que me escuchas. Mientras los líderes judíos conspiraban la destrucción de Jesús, Judas se convirtió en la herramienta, dispuesto a traicionarlo por 30 piezas de plata, el precio que era asignado solamente a los esclavos comunes, a nadie más. Antes de esto, o previo a esto, el Señor celebra su última cena. Del extremo de la fiebre en la entrada triunfal, como lo vimos el domingo pasado, a la descendiente traición y engaño, Jesús avanzó en el camino que debía tomar, preparando a sus seguidores para el resultado eventual. Dice Mateo 26, versículos del 17 al 22 y 25, dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad de cierto hombre y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mi cuerpo, mi sangre. Jesús usó el pan y el vino para ilustrar que pronto transpiraría. El pan, refiriéndose a su cuerpo, pronto sería quebrantado en la crucifixión. La copa simboliza su sangre, que pronto sería derramada para perdón de pecados. Jesús se refirió a su sangre como aquella que sería usada en el nuevo pacto profetizado por Jeremías. En Jeremías capítulo 33, versículos 31 y 34, cito: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Vaya, esto era lo que el Señor anunciaba, porque Él ya sabía que iba a padecer. Entonces hay una traición y un arresto, conforme a lo que dice Mateo en el capítulo 26, versículos 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hágase tu voluntad. Qué frase tan contundente que el mismo Señor Jesús mencionó para que se aplicara la voluntad de Dios en Él, la voluntad del Padre en Él. Conociendo completamente el sufrimiento que estaba a punto de enfrentar, Jesús permaneció firme, muy firme y obediente hacia su Padre. Sus discípulos, por otro lado, mostraban una imagen vívida de la debilidad humana, sin poder estar despiertos aún en la hora más crítica para Él. ¿Notan, hermanos? Ni siquiera pudieron acompañarlo en oración. Ni siquiera eso pudieron hacer. Nosotros a veces decimos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a veces ni siquiera conocemos cuál es la voluntad de Dios. El Señor Jesús conocía perfectamente el tipo de sufrimiento que iba a tener. Por eso estaba angustiado hasta la muerte, y a pesar de eso dijo: hágase tu voluntad. Y se cumplió la voluntad del Padre. Murió de la forma que tenía que haber muerto, solamente por salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Como dice Juan en el capítulo 18, versículos del 2 al 6. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vaya. ¿Qué señal tan fuerte es la que vemos aquí? Retrocedieron y cayeron a tierra por una simple y sencilla razón. Cuando Él dice: yo soy, ellos supieron perfectamente que Él era el Dios del universo, el gran Yo soy del Antiguo Testamento, expresado allá en Éxodo en el capítulo 3. El claro poder de escuchar el nombre puso de rodillas a los soldados romanos y oficiales judíos. Los puso de rodillas. Que se hayan vuelto a parar para proceder con el resto es el colmo de la insensatez y del orgullo. Se echaron para atrás y se caen. Y se levantan otra vez y lo prenden para llevárselo arrestado. Es el colmo de la insensatez. Esto pasó allí. ¿Cuántas veces Dios ha orquestado cosas en donde nos vemos fuertemente humillados solamente por la preciosa santidad de su nombre? Y mucha gente se levanta y dice: eso no es cierto, Dios no existe. Qué impresionante, qué horrible, qué horrible. Eso pasó en el arresto del Señor Jesús. Dice Mateo en el capítulo 26, versículos del 51 al 56. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar,
¿Acaso piensas que no puedo orar orar a mi Padre y que Él me diera más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Dejándole, huyeron. El juicio del Señor Jesús. Dice Juan en el capítulo 18, versículos del 12 al 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Su juicio. Jesús fue enjuiciado por líderes religiosos judíos y autoridades civiles romanas, debido a que los romanos se reservaban el derecho de ejecutar la pena de muerte. Los judíos tenían que encontrar alguna manera de convencer a los romanos de que Jesús debía morir. En el transcurso de toda la noche, el sumo sacerdote tuvo influencia sobre los judíos. Ellos querían ver qué curso seguiría todo esto. Ante Anás, el suegro de Caifás, dice Juan 18, 19 24, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. No solo eso, todo esto es un juicio clandestino, violando todas las leyes que estaban puestas en aquel tiempo. ¿Por qué razón? Porque este fue un juicio que se llevó en la noche y fue todo maquinado rapidísimo. También compraron testigos falsos, sobornados. Desde el principio hasta el fin, el juicio fue una burla a la justicia. Vaya, y todavía lo envían a Caifás. Dice Mateo 26, versículos del 57, 59 al 67. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y los principales sacerdotes, y los ancianos y todo el concilio. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios, y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte.
Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Nunca dijo una blasfemia. Nunca. El sumo sacerdote puso de testigo a Dios para que él contestara. Y ante un testigo de esa magnitud, el Señor Jesús no negó quién era. Lo afirmó porque estaba por medio Dios. El claro mandato del sumo sacerdote obtuvo una respuesta igualmente clara por parte de Jesús. Citando el Antiguo Testamento, Jesús hizo una declaración directa de su deidad en el Salmo 110:1. Salmo 110:1. Vamos allá. Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él no contestó algo que no le hayan preguntado. Contestó perfectamente lo que le dijeron, lo que le preguntaron. De allí entonces se lo llevan ante Pilato, el gobernador de Judea. Después de un juicio de toda la noche, los sacerdotes y ancianos judíos ataron a Jesús y lo llevaron ante Pilato con el fin de asegurar una sentencia de muerte de parte del gobierno romano. Lo ataron. Es increíble este juicio de burla y de humillación para el Señor Dios. Es un juicio de burla y humillación. ¿Por qué? Porque dice que Él era inocente. Y cuando dice esta palabra inocente, significa que Él no era capaz de hacerle mal a nadie. Ningún tipo de mal era capaz de hacer. Y a pesar de eso, lo ataron. Le dieron de puñetazos, le dieron de bofetadas. ¿Y sabes por qué lo soportó? Solamente por amor a ti. Nada más por eso. Dice Juan en el capítulo 18, versículos del 28 al 38. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. De allí se lo llevan a Herodes. Los líderes judíos continuaron discutiendo y presionando a Pilato. Cuando se supo que el caso se encontraba bajo la jurisdicción de Herodes, Pilato intentó dejar en las manos de Herodes todo el asunto. Delante de Herodes, el hombre que había dado muerte a Juan el Bautista, Cristo rechazó defenderse a sí mismo y permaneció en silencio. Y de allí lo regresan por segunda vez para con Pilato. Esto lo pueden leer ustedes, por favor, en Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 26. Luego de eso, el Señor Jesús es humillado. Entonces los soldados
del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e inclinando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!» Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Vaya, qué burla tan espantosa. Todo porque no creyeron o no quisieron creer. No creyeron o no quisieron creer. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron para crucificarle, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Voy a tomar aquí el libro del pastor MacArthur, titulado Nuestro extraordinario Dios. Voy a leer un fragmento de este libro en el capítulo 9, en donde habla acerca de la crucifixión. Dice así: en vez de soltar a Jesús, a quien repetidas veces había declarado inocente, Pilato trató de saciar la sed de sangre de la multitud e hizo azotar a Jesús. Un azote romano tenía en empuñadura de madera corta que llevaba atada una serie de correas tejidas con trozos de plomo, bronce y huesos afilados, como el filo de una navaja. Con frecuencia, los azotes producían la muerte, y generalmente ocurría antes de la crucifixión, para apresurar la muerte de la víctima en la cruz. Era una tortura que sobrepasa cualquier descripción. Los judíos castigaban con 40 azotes, menos uno. No sabemos cuántos daban los romanos, pero sí sabemos que a Cristo lo golpearon de forma tan terrible que no podía llevar su cruz durante el trayecto al lugar de la crucifixión. Después de los azotes, pero antes de la crucifixión, esto ocurrió. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Los historiadores nos informan que los soldados romanos generalmente hacían eso como un juego cruel para divertirse con aquellos que consideraban enfermos mentales. Noten cómo tratan al Señor como un enfermo mental. Entonces los soldados, escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Al quitarle la ropa, estaban abriendo nuevas heridas, y al vestirlo nuevamente, le producía un dolor insoportable, porque la ropa que se usaba en aquel tiempo estaba hecha de un material muy grueso. Los soldados romanos, entonces, condujeron a Jesús para que le crucificasen. La procesión estaba formada así: 4 soldados romanos rodeaban al prisionero, uno en cada esquina, llevándolo por la ciudad, con otros 2 por delante y por detrás. Los soldados hacían desfilar al prisionero por las calles principales. El día de la crucifixión de Cristo, las calles estaban repletas de peregrinos que habían acudido a adorar y a celebrar la Pascua. Había un cartel que explicaba el porqué de la ejecución del prisionero, que colgaba del cuello de éste, o que llevaba a alguien que caminaba al frente de la procesión. De esa manera, las personas
sabrían cuál era el castigo del crimen cometido. Cuando la procesión salía de la ciudad, era evidente que las fuerzas de Cristo se agotaban. De modo que los soldados reclutaron a un hombre de la multitud, Simón Cirenaico o Simón de Cirene, para llevar la cruz de Cristo al lugar de la ejecución. Simón fue un beneficiario directo de la más grande exhibición de la bondad de Dios, porque a la postre, éste llegó a ser creyente. Marcos el evangelista lo pone de manifiesto al nombrar a los hijos de Simón, mencionados evidentemente porque la iglesia en general lo conocía. Cuando la procesión llegó al Golgota, los soldados le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso. Esto lo vemos en Mateo 27:34. La palabra griega que se traduce como hiel es un término general que se refiere a algo amargo. El Evangelio de Marcos especifica que la mirra estaba mezclada con vino. La mirra es una resina amarga que se ponía en el vino con el fin de calmar a una persona. En el siglo I se pensaba que tenía propiedades narcóticas. Los soldados no pretendían drogar a la víctima como un acto de misericordia. No les importaba si ésta sufría o no. La droga simplemente facilitaba su tarea, porque era difícil clavar las extremidades de alguien si esa persona no estuviese hasta cierto punto drogada. Pero Cristo rehusó beber la mezcla de droga. No quería que ninguno de sus sentidos estuviese insensible. Se comprometió a sufrir todo el dolor de la cruz. Entonces los soldados crucificaron a Cristo. Según William Barclay, la crucifixión se originó en Persia. A la tierra se la consideraba el lugar sagrado del dios Hormuz, y al delincuente se le elevaba de ésta para que no la contaminara, pues era la propiedad de dicho dios de Persia. La crucifixión pasó a Cartago y al norte de África. Si bien los evangelistas no dieron detalles de lo que ocurrió, es provechoso tener alguna comprensión de lo que Cristo padeció en la cruz. Los soldados, en primer lugar, pusieron la cruz en el suelo y después colocaron al Señor sobre ella. Extendieron sus pies, estiraron los dedos y atravesaron los arcos de ambos pies con largos clavos aproximadamente de 15 centímetros. Después de extender las manos, permitiendo que sus rodillas se doblasen un poco, atravesaron sus muñecas con grandes clavos, no las palmas de las manos, justamente debajo de la base de cada mano, aquí. Una vez que los soldados clavaron a Cristo en la cruz, lo alzaron y la dejaron caer en un agujero. Cuando tocó el fondo, seguramente el golpe le causó un gran dolor. Ya estaba crucificado. Una crucifixión mediante la muerte, una muerte mediante la crucifixión parecía incluir todo lo que el dolor y la muerte tienen de terrible y espantosa, es decir, vértigo, calambre, sed, hambre, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza pública. Tormento prolongado, terror anticipado, dolor de las heridas no curadas. Todo eso incrementado hasta el punto de lo insoportable. Pero todo se detenía justo en el momento que le daría a la víctima el alivio de la inconsciencia. La posición poco natural producía dolor de cada movimiento. Las venas laceradas y los tendones triturados latían con incesante angustia. Las heridas inflamadas por la intemperie gradualmente se gangrenaban. Las arterias, especialmente de la cabeza y el estómago, se inflamaban.
y se oponían con el exceso de sangre, mientras tenía lugar toda gama de miserias que aumentaba gradualmente, y se añadía a ello los intolerantes dolores de una sed abrasadora e insoportable. Todas esas complicaciones físicas causaban una emoción y una ansiedad interna ante la perspectiva de la muerte misma. La muerte, el terrible enemigo desconocido, delante de cuya presencia el hombre generalmente más se atemoriza, lleva el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. Fin de la cita. Esto padeció el Señor. Por eso era necesario que Dios encarnado muriera en nuestro lugar para poder saciar la santa ira de Dios. Dios librándonos de Dios. Por eso no lo podemos tomar por menos. Tenemos que ser muy conscientes de lo que costó nuestra salvación y honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas siempre, a cada momento, a cada hora, a cada minuto. Eso es lo que tenemos que hacer. Meditar en esto y decirle a Dios gracias, porque Cristo cargó toda la ira de Dios, toda la que a nosotros nos tocaba por ser pecadores, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Él es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo dijo consumado es porque estaba completa la obra de redención por nosotros. Cuando dijo consumado es, con dos simples palabras terminó con varias cosas. Las cito y con esto termino. Se terminó el sufrimiento de Cristo. Se cumplió la ley de Dios. Se hizo la voluntad de Dios. Se cumplieron las profecías de Dios. Se agradó la justicia de Dios. Se pagó por la redención del hombre. Fue procurado el perdón de pecados. Se quebrantó el poder de la muerte. Y se derrotó al reino de la oscuridad. Finalmente fue bajado por José de Arimatea y sepultado en una tumba comprada. Y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Probó todo lo que a nosotros nos tocaba. Hay un comentarista, no recuerdo ahorita perfectamente quién es, pero él dice que Cristo tuvo que haber bajado al infierno a pagar por nuestras culpas. El justo por los injustos. El Dios Todopoderoso, librándonos de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, recordemos a Cristo y recordémoslo bien como lo que Él es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, ¿no es cierto? Nosotros somos invitados por Él. Nosotros no sabemos por qué nos salvaron, solamente por el puro favor de Dios inmerecido nosotros. Así que quiero terminar con un canto de mi amadísimo pastor Enrique Godoy. Estaba ahorita él conectado también. Un canto, le hubiera pedido a él que cantara, ¿no? Dice mi esposita. Le hubiera pedido a él que cantara, pero sé que me está viendo y no lo quiero distraer. Así que voy a poner un canto de mi pastor Enrique Godoy, un canto que es hermosísimo en sí. Y después de esto, terminamos en oración. Es la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, lastimaban y azotaban a Jesús, mas la gente se acercaba acusándole cargar
aquella cruz. Despreciado y condenado, se burlaban de él. Despreciado y desechado, con dolor, con espinas coronado, y el escarnio fue lo que más recibió. Por la vida dolorosa, que es la vía del dolor, como ven a Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como ven a Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre limpió a todo aquel que quiera venir a cargar esa cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, Cristo vino a dar su vida por amor. Resucitó y nos dio por siempre vida a ti y a mí. Cristo vino a morir para que tú puedas vivir. Puedas vivir. Bendito Padre, Dios eterno, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia, Dios, nos has concedido una salvación que no merecemos. El meditar en lo que Cristo hizo por nosotros es formidable, Señor. Es formidable porque nos libraste de un castigo atroz. Él lo soportó, Señor. Nosotros, para poder pagar por uno de nuestros pecados, el más pequeño, tendríamos que haber pasado una eternidad en el infierno. Y una eternidad si pudiéramos pensar que ésta terminaría. Por supuesto que no. Pero tu Hijo Jesús, siendo perfecto, sin pecado, sin mancha, con su sangre preciosa, Señor, limpia y santa, nos limpió y obtenemos tu perdón, Dios. Gracias, porque Él pagó la deuda que nosotros teníamos en el infierno. Borró todos nuestros pecados. Y hoy, amado Padre,
a través de ese sacrificio, tú nos ves tan justos como tu Hijo. Mi Señor, ayúdanos a demostrarle a un mundo que no te conoce que tú eres real, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, y que esto que pasa no se sale de tu control, que tú estás perfectamente controlando el mundo, Señor, porque tú eres un Dios soberano que controla el mundo y el flujo de su historia. Y tú sabes perfectamente, Dios, qué va a resultar de todo esto. Yo te ruego por la Iglesia, no solo por la Iglesia Sola Gracia, sino por la Iglesia universal, que tú los fortalezcas, Dios, que ninguno se quede en el camino, que estemos ansiosos y que estemos considerando lo precioso que es congregarnos, la enorme necesidad que tenemos de estar en la comunión con los hermanos, Dios. Ayúdanos a apreciarla y así poder vivirla, Señor. Gracias por la salvación de tu Hijo. Muchas gracias, Señor. Gracias porque se rasgó el velo de arriba abajo con su muerte. La tierra tembló, las rocas se partieron y nosotros, Señor, tenemos libre acceso hasta el lugar santísimo. Muchas gracias, Señor. Cristo está sentado a tu diestra, Padre mío, y desde allí nos atrae hacia ti. Él nos trae, Señor. No es mérito nuestro, todo es mérito tuyo. Gracias por tu palabra, Dios. Muchas gracias. Bendito seas, amado Padre. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos. Le doy gracias a Dios por esta comunicación que podemos tener. Literalmente llegamos desde el norte del país hasta el sur del país, casi frontera con frontera. Llegamos hasta Francia, llegamos a San Luis, llegamos a Chiapas, llegamos a muchos lugares. Hermanos, gracias. El próximo domingo tenemos el servicio dominical a las 10 de la mañana con Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. Quien estará a cargo de esta predicación será nuestro pastor Samuel Ortiz. Que Dios los bendiga mucho y por favor, hermanos, por favor, lávense las manos. Cuídense mucho, cuídense mucho. Estén atentos a lo que el gobierno nos va avisando y seamos muy conscientes de todo esto. Gracias, hermanos. Nosotros también a ustedes, Mau, los amamos. Ya estamos en Irapuato también. Pastor, clase de matrimonios. Sí, mi hermano, sí va a haber clase de matrimonios. Ya me piqué con esto. Nos vemos al ratito. La clase de matrimonios a las 7 de la noche el día de hoy. Feris va por el café, por el pan, y mi esposita pone el café. ¿Sale? Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos al ratito a las 7 de la noche. Dios les guarde.